Hola, somos Yu y Patti. Juntas hacemos Entre Carajillos y Chascarrillos, un podcast con buena onda en donde compartimos experiencias, reflexiones y profundizamos en algunos temas de la vida, siempre procurando algo de diversión. Te damos la bienvenida a esta que gracias a ti es la 4ª temporada. Bienvenidos una vez más a Entre Carajillos y Chascarrillos, el podcast de Patti y Yu. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos nos ha tocado directa o indirectamente, que tiene que ver con la adicción. Te lleva a una dependencia, ya sea de una sustancia, de una persona, y esto pues altera tu salud. Yo quisiera saber, Patti, si tú en algún momento. Ay, porque yo tengo muchas. Si tú en algún momento has caído en una adicción o has tenido un caso cercano que quisieras como compartirlo y pues un poco yo siento que en estos temas no hay que olvidar a la otra parte, ¿no? O sea, a lo mejor a la familia, al esposo, al amigo que acompaña a lo mejor o que tiene cerca a una persona adicta. Y a veces como que esa parte, como el síndrome del cuidador, ¿no? ¿Sabes? Como que se te olvida que tú estás presente y creo que también este episodio puede ir para esas personas que, pues a veces esto por pena, por juicios de la sociedad, pues lo vive solo, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Pati. Hola, Yu, me da como siempre mucho gusto saludarte a ti, a la audiencia que nos regala un rato de su tiempo. Y sí, este es un tema, algunos lo consideran complicado, otros, como tú bien decías, muy sensible. Y definitivamente es algo que aunque cuesta mucho trabajo, yo creo que vale la pena voltear a ver. Creo yo que el principal problema de las adicciones es ese, que no las reconocemos o las vemos, pero les damos la vuelta, hacemos como que no están y mientras tengamos esta actitud ante ellas, pues no va a ser fácil que salgamos de ahí. Es importante mencionar que generalmente decimos, cuando escuchamos la palabra adicción, tendemos a relacionarlo con drogas, con alcohol, como tú decías acertadamente al principio, con el abuso de alguna sustancia de cualquier tipo, o incluso puede ser a alguna persona, una relación, puede ser adicción a la comida, puede ser adicción a un comportamiento. Este tema de reactividad también, o sea, puedo ser adicto a estar constantemente a la defensiva. Y no porque esto no sea una sustancia, quiere decir que no sea adicto a ella. Reconozcamos que la adicción es un hábito, o sea, no puedes como fácilmente dejar esa situación o esa sustancia o lo que sea que esté pasando en tu vida. Y yo creo que si lo vemos de esa manera, todos de alguna forma hemos sido adictos a algo en algún momento. En las primeras temporadas yo compartía una relación de la que me fue muy complicado salir, porque ya tenía muchos años y empieza a surgir este miedo como el que surge con las sustancias, ¿no? Que si no, que no hay nada más allá de eso que tienes, que no vas a encontrar el amor si te sales de ahí, que no va a haber nadie tan importante como esa persona. Y lo que nos pasa también en las adicciones es que confundimos y damos demasiada importancia a aquello de lo que dependemos. Y yo creo que en ese momento yo era de cierta manera un poco o un mucho adicta a esa situación, porque aunque sabía que ya no tenía que estar ahí, encontraba mi ego mil justificaciones para no tomar una decisión. Eso de manera personal yo creo que es lo que yo he vivido en ese sentido y que sí me costó muchísimo trabajo porque incluso hubo veces que tomaba la decisión y con cualquier pretexto volvía a estar ahí, ¿no? O sea, igualito que con las sustancias. Eso es lo que yo te puedo compartir. Sin duda lo aprendí.
me dejó muchísimas cosas. Y he tenido, ahorita que decías que sí, he tenido la experiencia cercana, viví muy de cerca una situación de desorden alimenticio, no mío, pero de alguien cercano, y creo que es lo mismo, ¿no? Es recurrir a este desorden alimenticio porque no me reconozco o porque tengo un montón de cosas de las cuales quiero escapar, pero que a la vez no volteo a ver. Y creo, Yu, y lo hemos platicado en otros episodios, que para limpiar algo necesitas voltearlo a ver, necesitas tener la valentía de decir, esto está pasando, estoy dependiendo de este comportamiento, de esta situación, o sea cualquiera la adicción. Y algo que a mí me hace mucho sentido es que creo que las adicciones en un gran porcentaje de las ocasiones lo que hacen es desconectarnos. Ese es al final, por eso estás ahí metido, porque de cierta forma te desconectan de tu realidad, te desconectan del ser que eres, y al final creo que ese es el objetivo que se busca cuando tenemos una adicción, evadirnos de la forma que sea. Y cuando lo identificas y empiezas a tomar al toro por los cuernos y a decir qué es lo que quiero, es como el primer paso para decir, pues sí quiero seguir estando ahí y haciéndome daño y matándome poco a poco, porque aunque sea depender de una persona, eso también te va matando poco a poco el ser que eres. Entonces me parece sumamente importante que enfrentemos lo que sea que nos está evadiendo de la realidad para poder empezar a trabajar en ello. Porque de otra forma, si no lo volteas a ver, no hay manera de salir, ¿no? Pues relativamente poco caí en cuenta por qué yo fumaba. Yo empecé a fumar como en la prepa, porque también creo que sobre todo es también este rollo de pertenecer y de que comerte el mundo. Demostrar. Exacto, demostrar también que tú estás creciendo, etcétera. Entonces yo recuerdo que empecé a fumar mucho en la prepa, pero muchísimo. O sea, yo fumaba mucho y cuando bebía más. Es sorprendente cómo las adicciones y la baja energía, porque yo creo que también tiene que ver mucho con cómo estés tú resonando, te absorbe y te absorbe muchísimo. Yo llegué a fumar en fiestas hasta 2 cajetillas, ¿no? O sea, a veces no era tanto la cruda de alcohol, sino más bien de cigarro. Mi papá fumaba. Había un momento en específico de nuestra relación que nos unía como, ya sabes, entre la platicada, a lo mejor jugar dominó, bueno, tomar clases de baile y después a lo mejor un cafecito y fumar. Eso me conectó muchísimo, ¿sabes? O sea, entonces yo inconscientemente asociaba esta situación con él. Después, cuando fue mi accidente, obviamente, me dijo la doctora, tú fumas y esa herida no va a cerrar, ¿eh? Entonces, como que, y aparte fue bien chistoso porque mi accidente fue automovilístico y yo pedí un Uber. Entonces, antes de pedir el Uber, yo me eché como mi último cigarro, digamos. Y entonces como que yo lo asocié durante mucho tiempo de, no, si fumas literal, sí te vas a matar, ¿no? Yo me pregunté realmente por qué fumaba. Sí, en la primera etapa, como lo expliqué, obviamente fue para pertenecer a este grupo, como ya sabes, soy súper chingona porque fumo en la prepa. Pero sobre todo en la segunda etapa era como esta cuestión de fumaba porque me recordaba a mi papá, ¿no? Entonces era como, y después de fumar, hacía lo mismo, me tomaba un café, etcétera. Y hubo una ocasión muy fuerte cuando yo estaba trabajando que me ofrecieron un cigarro. Y aquí yo quiero ser como muy puntual porque la responsabilidad recae en ti. O sea, te puede pasar el exnovio que tú estabas platicando, te puede pasar el cigarro, te puede pasar el celular, porque también es otra adicción muy fuerte, pero tú eres el responsable de tomarlo, ¿no? Y en esa ocasión, esta persona que me lo ofreció, yo lo tomé
¿sabes? Y había una parte de mí que decían, güey, llevas un chorro sin fumar y me lo fumé. Me pregunté, ¿por qué lo estoy haciendo nuevamente? Y otra vez recaí como para pertenecer. Obvio, porque si yo no fumaba me tenía que ir, o sea, a hacer mis actividades. Entonces, yo creo que aquí lo importante es, como bien lo mencionabas al principio, ser como muy reflexivos por qué caemos en este tipo de cosas. En mi caso era conectar con mi papá nuevamente, o sea, como ese recuerdo fugaz de tan íntimo que conectábamos, que estaba súper mal porque al final las adicciones te conectan a la muerte, o sea, hay que ser realistas, ¿no? O sea, esta adicción en específico, mucha gente se muere de cáncer pulmonar. De parte no es solamente lo que tú te haces a tu cuerpo, sino lo que le haces al ambiente y energéticamente lo que pasa con tu cuerpo. O sea, llegó a mí por, ya sabes, como en estas cuestiones, cuando yo siento que cuando te empiezas a preguntar, como que el universo se abre. Y a mí me llegó un video era como una cuestión de una chica que explicaba las energías, sobre todo cuando estabas deprimida o cuando tenías una adicción. Y ella comentaba que cuando uno fuma, pues sí bajan como estas energías, como pues densas, digamos, un poco y te van absorbiendo, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente a un señor que iba mucho a ese café y fumaba cabrón, o sea, fumaba denso. Fumaba Y más que yo. exacto. Y, y sabes qué, Pati, que había algo en él como que se estaba muriendo, ¿sabes? Y yo creo que este tipo de adicciones pasa eso, o sea, como no nos damos cuenta lo maravilloso que es la vida, porque en el caso del cigarrillo no solamente me afecto yo. O sea, afecto a la gente que está a mi alrededor, afecto a, pues, contamino el mundo, ¿no? El mundo de por sí ya está como muy jodido. Y es como contribuir a eso. Yo creo que cuando ya pasas a este salto de empezar a ser más consciente, pues te detienes. Y con esto te quiero decir, se me antoja. O sea, sí, sí es algo y yo Claro. también, yo también tuve a alguien muy cercano que tuvo una adicción al alcoholismo muy fuerte y él me decía mucho, es algo con lo que vives, porque te van a mostrar, es lo que te decía, te van a poner el alcohol, te van a empezar a criticar, te van a empezar a decir, una no es ninguna, vamos de fiesta, etcétera, pero tú eres el responsable de decir basta. Y entonces empiezas a hacer un trabajo de introspección y te das cuenta que eso que tú dices, porque yo muchas veces lo decía, yo lo puedo controlar y en cualquier momento lo dejo. Y sabes qué, no, yo no podía estar en una reunión sin, o sea, sabes, cuando empezaba como el vino, y que a mí me encanta el vino tinto, pero sin fumar, como tú a lo mejor lo viviste con esta relación, es una batalla que te tienes que armar con tu mejor armadura, pero también preguntarte, ¿qué es lo que yo quiero llenar con esa sustancia, con esa persona, con ese objeto? Y ahí empieza como, ¿sabes? Como el camino. Sí, fíjate que esas palabras yo creo que tienen muchísima sabiduría porque al final es eso. En cualquiera de los casos estamos llenando huecos o queriendo llenarlos porque al final por eso sigues metido en esa adicción porque no los llenas ni los vas a llenar. O sea, me parece que los llenas de una forma momentánea, pero el vacío sigue ahí y el vacío va a seguir ahí hasta que no tomes, como tú lo has mencionado también muy acertadamente, responsabilidad y te empieces a cuestionar qué es lo que estás queriendo llenar, qué es lo que estás queriendo tapar, qué es lo que estás queriendo tapar o a veces ocultar, de qué te quieres desconectar y qué vacíos quieres cubrir, que al final cada vez necesitas más de eso que te está dando la sensación fantasiosa de que lo estás tapando. Y mientras no lo reconozcas, pues, insisto, cada vez vas a necesitar más y más y más cigarro y más alcohol y más drogas o más celular, porque esa es otra realidad, tú la mencionabas hace un ratito, y hay muchísimas personas adictas al celular que ni siquiera se han dado cuenta que tienen la adicción.
hay adicciones al juego, hay adicciones a la comida, en fin. Y a veces no necesitas ser ahorita recordaba también algún momento de mi vida, o sea, no necesitas al final ser un alcohólico para estar pasando por un momento en que no te sabes poner un límite. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso, que empiezas, como dices tú, en la fiesta, a echarte la copita y demás, y cuando menos piensas, ya te pasaste el límite. Y nos pasamos el límite y no sabemos parar. Y eso a mí me ha pasado. O sea, yo no soy alcohólica, puedo pasar días sin beber alcohol y no me pasa nada, o me puedo echar 2 copas y ya. Pero hubo muchos momentos de mi vida en los que no supe parar y me pasé, ¿no? Y también algo hay ahí. O sea, ¿por qué no paras? Porque te estás desenchufando de cierta manera de algo y entonces ahí encuentras una zona de confort momentánea en la que estás bien porque ya eso que te agobia o eso con lo que no estás sabiendo lidiar de forma responsable, pues se te olvida en ese momento. Pero vuelvo a lo mismo, al día siguiente es peor porque no se fue, no por dejar de verlo se va a ir, al contrario. Si quieres que se llene ese hueco, hay que ver qué hay ahí. Tú ya identificaste qué era. Y entonces ya puedes empezar a hacer esa desasociación y decir, puedo perfectamente tener el recuerdo sin la necesidad de recurrir al cigarro, porque ya encontraste cuál era la raíz y puedes encontrar unas formas saludables de seguir teniendo eso que buscabas. Y al final creo que muchas veces el beneficio de todas estas adicciones es algo inconsciente, algo que no sabemos en realidad qué es, pero que siempre, si indagamos, si lo trabajamos, si hurgamos, si buscamos apoyo de alguien más, podemos llegar a la raíz. Y una vez que estamos ahí, es mucho más fácil volver a conectar con nosotros a partir de que ya sé qué es lo que quiero evadir, tapar, llenar. Y sí, o sea, a pesar de que yo a veces lo reconozco, yo he fumado, ¿no? O sea, pero ¿sabes qué pasa, Pati? Que también al otro día digo, bueno, no pasa nada, sino estas veces que, por ejemplo, lo he hecho, digo, a ver, ¿sabes? Como esto de preguntarte, yo creo que en el coaching es algo que siempre voy a agradecer, porque más allá de trabajar en la meta, es como ir un poco desprogramándote de realmente lo que tú tienes, lo que comentabas. Y yo sí, hay una frase que a mí me gusta muchísimo que se la aprendí a esta persona que me decía solo por hoy, ¿no? O vivir un día a la vez, o el famoso carpe diem, ¿no? Es muy chistoso porque yo he escuchado mucho a gente que se culpa muchísimo. O sea, la culpa es también otro factor cuando estás en este momento que a lo mejor quieres dejar el celular, ¿no? Y dices, es que no puedo, bueno, nada más 15 y los 15 no, y entonces la culpa más la adicción, fatal. Pero yo sí creo que es como volverte a recuperar y también como ir cuidando tus espacios. O sea, a- yo lo que hago mucho es cuando yo me veo como en una zona roja, ¿no? Así, si vas a terminar muy mal, ¿no? Huyo, ¿no? O sea, realmente agradeces y te vas y dices, bueno, hasta aquí la fiesta y ya me voy. Porque es también empezar a conocerte a ti mismo, que es lo que comentabas al principio. Esta falta de conexión contigo, con el mundo, con la naturaleza, con tu ser, con como lo quieras llamar, es porque no te conoces. Y al no conocerte, claro, como adolescente quieres vivir muchas experiencias y a veces esas experiencias te pueden llegar al límite. Yo hace tiempo buscando información sobre un tema,
veía estos lugares en Estados Unidos, no sé si los has llegado a ver, donde se junta gente a drogarse, ¿no? Bueno, también en la Ciudad de México lo hay. Es súper fuerte ver esas imágenes. De repente ya no tienen dientes, ya no tienen cabello, se prostituyen, o sea, buscan la sustancia. En este caso son las drogas, buscan la sustancia, los ves tirados en el suelo, ¿no? O sea, y eso habla de una sociedad enferma. Y creo que cuando una sociedad está enferma, lo que falta es como volver a lo simple. Hace poco yo pasé por un momento como no fuerte, más bien era de introspección. Yo sí creo mucho en esta cuestión de que las estaciones del año sí están conectadas contigo. Y a veces el invierno para mí ha representado mucho de no, de desconectarme y a veces eso no lo entendemos con nuestra propia vida, con el día a día, ¿no? Porque entiendo que no te puedes ir al bosque si tienes 6 hijos, ¿no? Pero a lo mejor sí poder entender las cosas simples, y las cosas simples es empezar a disfrutar un café, a disfrutar la mañana, a disfrutar el día, porque de repente yo veía estas imágenes con estos señores que se me hacían muy fuertes, sobre todo una, donde era un señor ya grande que estaba tirado en el pasto y le daba el sol, que no se daba cuenta que realmente lo quemaba la piel, ¿no? Y entonces yo dije, si eso lo pones en otro contexto, si a ese señor lo pones en el mar, ay, hasta me dieron ganas de llorar, pero si lo pones en el mar o en el bosque, con el mismo sol y con una conciencia diferente, es otro contexto. Y entonces a lo que voy es, a veces es necesario perder el camino para recuperarte, pero no apostemos la recuperación a la muerte, porque creo que iríamos en contra de lo que es la propia vida. Y de repente estas relaciones tortuosas que podemos tener con otras personas también te llevan una parte, a lo mejor no lo ves físicamente, pero sí lo ves en tu alma, en tu corazón, y llegas un momento en el que a lo mejor ni siquiera te gustaban los huevos revueltos y los comías porque al vato le gustaban, ¿sabes? Entonces, perderse está bien en el camino. Eso siempre va a estar bien porque yo siento que te ayuda como si lo encaminas como este ave fénix a resurgir, obviamente va a ser un factor para ti, pero también hay que sabernos ubicar esas zonas rojas en nuestra vida y decir, hasta aquí llego porque me respeto a los demás, pero sobre todo porque quiero vivir. Sí, Yu, ahorita que ponías el ejemplo de estos lugares que tienen ese fin y las personas van en esa búsqueda al grado de prostituirse para conseguir lo que quieren y que al final eso que quieres te está dañando y te está matando lentamente. Viene a mí esta idea que he escuchado muchísimas veces desde que estoy tanto en el coaching como en todo este tema holístico. Creo que todo eso es actuar desde la anticonciencia, es ir en contra de ti mismo, pero es tan anticonsciente que no te das cuenta, no estás al tanto del daño que te estás haciendo. Y en muchos de los casos, no solo te dañas a ti mismo, porque hay personas a tu alrededor, tú lo decías, es una forma de ir en contra hasta del planeta, que el planeta hace muchísimo por mantenernos vivos. La Madre Tierra está constantemente contribuyendo para nosotros de forma incondicional. Y lejos de valorar, vivir, agradecer y experimentar este amor incondicional que nos da, vamos inconscientemente también dañando al planeta y a los seres que están en él desde esta anticonciencia. Y otra cosa que tú decías que me hace mucho, que creo que es muy importante resaltar, es que muchas veces cuando estamos metidos en este embudo de cualquiera que sea la adicción, estamos esperando este famoso tocar fondo para resurgir y para que sea tan fuerte eso que nos pasa, para regresar a la conciencia
Y desafortunadamente muchas veces el tocar fondo puede ser la muerte. Y a partir de ahí ya no hay cómo regresar a la conciencia, ya no hay un mañana sí, ya no hay el próximo mes, el próximo lunes, ahora sí en el año nuevo, ya no hay. Tú mismo provocas un final del que ya no hay regreso. Y me parece que muchas veces se pierde esto de vista. Sin duda, perderse, como bien lo dijiste, está bien, porque a veces perdernos nos lleva a encontrar un mejor camino, nos lleva a reconectar con nosotros. No, no estemos en este constante pensamiento de que la adicción que tengo está mal. Yo creo que vale la pena empezar precisamente por dejar de juzgarla, sino empezar como a socializar con ella desde otro lugar, de preguntar por qué estás aquí, o sea, por qué te tengo en mi vida, a qué creo que me ayudas, y empezar a hacer esta relación de amistad con la adicción para que nos abra a esta reconexión con nosotros y a este regreso a la conciencia y entender y decir, bueno, escuchaba a una persona el otro día en una plática que es adicto al alcohol y él decía precisamente que no quería voltear a verlo, que incluso lo escondía de los demás. O sea, lo escondía porque es tan malo ser alcohólico, como sociedad lo juzgamos de es que no puede ser, es lo peor. Y él decía, he aprendido a reconocer que esta adicción al final, una vez que la volteé a ver, que fui capaz de tomar el valor de decir, tengo la adicción, soy adicto, soy alcohólico, y dejó de esconderla, empezó a darse cuenta del regalo que había detrás por todo lo que ha crecido en 7 meses a partir de ese reconocimiento y todos los momentos en que ha conectado con la parte consciente de su ser a partir de ese reconocimiento y todo lo que la vida se ha dado la vuelta a partir de que él reconoce que es adicto. Entonces creo que una parte fundamental es dejar de juzgarnos por tener la adicción y decir, ya estoy aquí, no soy el primero, no soy el último, y preguntarme, ¿quiero seguir aquí metido o quiero salirme de aquí? Y eso es conciencia, Yu. Eso, como tú decías, es esta herramienta que te da el coaching de constantemente preguntarte, creo que es muy poderosa y tratándose de adicciones no es la excepción, al contrario. Y quiero retomar también esta parte que tú mencionas de la culpa, porque al final también somos adictos a eso. También somos adictos a este sentirme culpable por lo que... Y creo que la culpa solo te va a meter, y lo comentamos también en otro episodio, la culpa solo te mantiene en el conflicto. Es como un loop del que no sales. Y ponías el ejemplo hace rato, o sea, vuelves a caer y te sientes culpable, y luego vuelves a caer porque te sientes culpable, y luego... Y es infinito. He aprendido que la culpa no nos sirve. Al contrario, creo que nos mete más en el embudo en el que estamos, porque nos sigue siendo como algo de lo que nos agarramos para continuar metidos en la adicción que sea. Entonces yo de verdad doy a que salgan de la culpa, a que cuando se sientan culpables empiecen a conectar con el presente. ¿Qué puedo hacer a partir de hoy? Eso que me da culpa ya está en el pasado, ya es una ilusión de la mente
que sigo trayendo y que me sigue envolviendo en ese mismo conflicto, sufrimiento y problema. Y si empiezo a ver que es una ilusión de la mente para mantenerme donde me tiene, porque recordemos y lo platicábamos en el episodio de la conciencia y el ego me va a mantener, va a hacer lo que sea necesario para convencerme de no moverme de donde estoy, de seguirme teniendo en la zona de confort, aunque la zona de confort sea lo que me hace daño. Y la culpa hace eso, porque estoy trayendo eso una y otra vez y entonces me siento tan mal que vuelvo a recurrir a eso que me da la paz momentánea, pero que al final cuando pasa me termino sintiendo peor de cómo me sentía. Por eso vale la pena que se den cuenta, que nos demos cuenta que es cualquier cosa a la que seamos adictos es una ilusión, porque no nos está cubriendo el hueco, no nos está tapando o sanando la herida, no nos está cambiando la realidad, al contrario, cada vez es peor. Si queremos cambiar la realidad, tenemos que empezar a hacer, que me encanta que lo mencionaste al inicio, ser responsables. Nadie tiene la culpa de nuestras adicciones más que nosotros mismos. Podemos culpar al mundo, a mi mamá, a mi papá, a su divorcio, a que me maltrataron, a que me abandonaron, a que no me dieron lo que yo quería o esperaba, en fin, o sea, puedes culpar al mundo entero, a tu jefe que según tu cabeza te odia, pero nadie tiene la culpa ni la responsabilidad, quitemos de nuevo la culpa, más que tú. Y desde ahí hay que empezar a buscar cómo salir de ahí si es que quiero, porque eso es fundamental. Si no quiero, pues por más que mi entorno, mi mundo, mi familia y los ángeles se volteen de cabeza, no va a haber forma si no soy yo el que quiere tomar esa responsabilidad. Sí, y también a lo mejor nada más agregaría esto es como buscar qué ganancia estoy obteniendo, ¿no? O sea, qué ganancia estoy obteniendo de beber, qué ganancia estoy obteniendo de fumar, de una relación como la que nos comentabas, de las redes sociales. O sea, eh, a mí también me pasa que a veces eh, me pierdo mucho en las redes, sobre todo cuando, ¿sabes? Cuando no estoy como muy conectada conmigo. Eso ya lo he identificado y entonces ya digo, no, ya, no, ya te pasaste, ¿no? Y por otra parte, Pati, yo creo que hay muchas adicciones que son como muy bien vistas, ¿no? O sea, o que incluso en los medios de comunicación los ponen como entonces la bebida y la gran fiesta y todo el mundo está como sonriendo y muy festivo. Y yo con esto no quiero satanizar el alcohol y decir, no, 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 pero creo que todo, ¿sabes qué he aprendido un poco? Que en la vida hay muchas cosas, pero no significa que todo eso sea bueno para ti, ¿no? O sea, a lo mejor si yo soy la niña que no se puede contener con las papas, o sea, literal, o sea, si tú me pones 2 bolsas, yo me las como. Hay Pero muchos tipos de adicción. exacto. Pero también sé que si me la paso comiendo papas me voy a poner muy mal, ¿no? Es como ir reconociendo reconociendo mucho que esto que llamamos cuerpo es el único cuerpo que tenemos para este viaje, dure 60, 80, 30, lo que dure, ¿no? Y que a veces solamente volteamos a verlo cuando ya nos avisa de una manera muy fuerte, con una enfermedad o con un síntoma que está ahí, no lo volteas a ver y dices, pero ¿por qué no? O sea, y volteas a ver un poco y dices, creo que me falta amarme. Y a lo mejor el punto de todo esto es eso, el amor, ¿no? O sea, mucho lo que hemos hablado de conectarte contigo tiene que ver con eso, porque tú sabes que si, yo sé, o sea, sobre todo también a mi hermanita le gustan las papas, compartimos la misma adicción.
pero sabemos, o sea, las dos decimos, bueno, pero Que sí mañana, son adictivas, son adictivas. sí, pero mañana incluso lo decimos, mañana verdura y mañana fruta, ¿no? Es como ir mediando un poco estos placeres de la vida, pero sin, ¿sabes? Sin llegar al límite. Y yo creo que estas como apariencias o estas como, pues entrar un poco a esta matrix, ¿no? De felicidad momentánea, el pastelito momentáneo, las papas momentáneas, son para lo mejor no escuchar el gran hueco que tiene tu alma diciéndote, hey, aquí estoy. ¿Qué te parece si sanamos esto? Hay mucho de no hacerte responsable de esa situación, como lo decías, ¿no? Y es más fácil tomar el celular y perderte 5 horas a decir, ¿por qué he llorado tanto estos últimos días? Y prefieres un TikTok, ¿no? O un reel que te haga reír momentáneamente y ese hueco, porque yo lo he sentido, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo hemos sentido en algún momento. Este hueco que sabes que está ahí, que no sabes qué es, porque tampoco lo que tú dices le has preguntado, pero no quieres sentirlo. Por eso yo trato de ser muy, muy de no meterme con la gente, con la vida de los demás, muy de no enjuiciar, porque nadie sabe la batalla que está pasando internamente, porque estamos hablando de situaciones que se ve el cigarro, se ve el alcohol, pero hoy hay otras adicciones, como lo decías al principio, esto de no poder parar mentalmente, a mí me pasaba, ¿no? O sea, lo he trabajado en terapia muchísimo y es algo que no se ve, ¿no? O sea, que tú puedes decir y dices, ah, está súper bien, no pasa nada, pero hay batallas internas que tú también tienes, ¿no? Y yo creo que ese tema es muy importante. ¿Y qué pasa también con las personas que acompañan a esta persona? Es otra realidad completamente, ¿no? O sea, porque el niño a lo mejor o la familia de este señor que nos comentabas tendrán otra realidad. Y yo creo que aquí el acompañamiento y el amor es fundamental, sobre todo porque es muy complicado y te lo dice una persona que ya lo hace más continuamente, que es pedir ayuda. Yo creo que el primer peldaño que tenemos es tomar la conciencia, pero después dices, bueno, ¿qué hago con este hueco? ¿Qué hago con esta ansiedad? Y a veces abrir esa puerta y decir, oigan, le estoy pasando mal, ese es otro gran reto. Por eso decía, hay que ponernos nuestra mejor armadura, porque viene una batalla que vas a salir airoso, sabes, como el camino del héroe, tienes que tener muchos retos. Y si tú le pides a lo mejor ayuda a un grupo de personas que no están como conectados con esta situación, y tú todavía no estás fuerte, a lo mejor te puedes caer. Y yo lo viví con un amigo muy cercano que pidió ayuda respecto a una situación y en lugar de tener contención, hubo juicios. Pero yo también te diría que en esta cuestión de empezar a amarte a ti, busques, o sea, el hecho de que te cierren la puerta no significa que todas van a estar cerradas. Y eso es amor, ¿sabes? Es como ir reconociendo un poco, poniéndote tus límites, que al principio es, ¿en dónde estoy parado? ¿Cómo se llama esto? Y no reconoces y vas dando pasos y dices, es amor. Y este tipo de situaciones nos puede pasar a todos. Bueno, lo que yo considero y lo he vivido conmigo es cuando pasa, es cuando no estás conectado contigo amorosamente y dices, esa persona que veo en el espejo vale tanto que no le voy a echar, perdón, no le voy a echar mierda a mi ser. Y sé que me puedo equivocar hoy, pero mañana me voy a levantar. Y yo creo que es la manera en la cual tú puedes, sabes, como ir rompiéndote, o sea, ir rompiendo tu estructura mental, tu estructura emocional y ir reconociendo lo que eres. Y ahorita recordé una película que se llama Tok Tok, que hay muchas manías ahí y hay muchas cuestiones como fuertes y te hacen reír, desde la persona que limpia hasta la persona que el síndrome de Tourette, creo que se llama. ah, bueno, no recuerdo las otras, pero hay un momento en específico en donde se rompe como este esquema de
ensimismarse y creértela tanto que eres el personaje, que es cuando se ayudan, ¿no? Y es cuando dicen, bueno, no me acuerdo si es por un minuto, no vas a tratar de no hacer lo que haces, ¿no? Entonces no vas a tratar de persinarte, no vas a tratar de decir una grosería, no te vas a limpiar. Y sabes qué? Que en el momento en el que son observados, algunos no lo pueden dejar de hacer, pero resulta que cuando el otro necesita ayuda, había una que se estaba ahogando y de repente viene la chica que, que le tiene como miedo como a esta cuestión obsesiva de limpiarse y la toca. Y eso se me hizo como clic, o sea, sabes, como ahí entendí muchas cosas. También entendí cuando esta persona me decía, es que ir a Alcohólicos Anónimos no solamente significa subirte al estrado y contar tu historia, que eso implica un montón de valentía. Hay otra parte que es que se ayudan, que se vuelven como responsables de yo soy el responsable de a lo mejor de esta sesión hoy, de lo del padrinazgo, de yo sé lo que tú estás pasando y ¿sabes? ¿Qué es eso para ti? Amor. Entonces, pues puede sonar un poco cursi. Ay, ya me dio ganas de llorar. Pero yo creo que el amor sí es la sanación del alma. Sí, en eso coincido totalmente contigo. El amor puede derribar muros, puede sanar, puede cambiar realidades. El amor es sumamente poderoso y hay que empezar a quitarle la etiqueta a las adicciones de erróneas, de malas, de sin duda no son óptimas, sin duda no estoy diciendo que sean buenas y estén bien, no, porque al final nos están destruyendo de alguna forma y quitarle esa connotación de es malo, es equivocado, es decir, es, y quitarle el juicio al final, porque va a ser señalado y juzgado de mala persona. Y desde ahí, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere que lo señalen de mala persona? Yo creo que en el mismo sentido que tú estás hablando del amor, hay que empezar a abrazar. Primero yo abrazar esa adicción para reconocerla y decir, ya estuviste aquí, ya no te quiero en mi vida, quiero aprenderlo para lo que sea que hayas estado aquí, pero quiero empezar a decirte adiós. Y los que estemos alrededor o nos toque estar alrededor de alguien que tiene cualquier tipo de adicción, es abrazarlos también, que se sientan amados, que se sientan contenidos, abrazados, incluidos, porque volvemos a lo mismo, sea cual sea tu adicción, estás evadiendo. Eso hacemos. O sea, en lugar de sentarme conmigo, como tú ponías el ejemplo, en lugar de sentarme conmigo y cuestionar qué hueco tengo, qué estoy queriendo tapar, llenar, de qué me estoy queriendo olvidar en lugar de sanarlo, mejor evado. O sea, no puedo estar conmigo, entonces mejor vuelvo a tomar, mejor vuelvo al cigarro, a la droga, a esta relación tóxica, a la culpa, al miedo, a lo que sea que me esté ayudando a evadir lo que soy y lo que hay. Mientras yo lo siga juzgando, no voy a querer estar ahí porque decir que soy adicto es malo. El ser adicto es malo. Tener una adicción es malo. Entonces, empecemos a reconocer que es una adicción. No es buena, no es mala, es una adicción, con lo que implica que sea una adicción. Por supuesto que eso requiere de amor para ti enorme, de gran responsabilidad y de gran valor. No es fácil, porque todos hemos señalado estas adicciones ya a los adictos. Todos los hemos juzgado. Incluso tú decías hace rato, pues ya me fumé un cigarro y ay, otra vez, o sea, otra vez te estás juzgando porque fumaste el cigarro. Es, ok, me fumé un cigarro. ¿Qué estoy tratando de evadir o qué? Es como el ejemplo de las papas. Mientras tú lo hagas porque lo disfrutas y te gustes, bien, no te restrinjas tampoco. O si te vas a tomar una copita de vino tinto o dos,
que sean porque O una me botella. gustan, que sean porque me gusta y lo Mm, disfruto. ujú. Y en ese sentido podrías estar solo leyendo un libro y tomarte una copa de vino tinto porque la estás disfrutando. Pero cuando ya lo empiezas a hacer por evadirte de la realidad y te acabas las botellas por desconectarte, es ahí donde hay algo, hay que cuestionarme, porque ya no lo estoy haciendo por disfrutarlo, lo estoy haciendo por emborracharme, para desenchufarme de lo que yo he juzgado como la mierda de mi vida o lo que yo estoy juzgando en mí como porquería y no nos damos cuenta por qué lo estamos haciendo, pero siempre es por evadir. Y en ese sentido del amor, yo creo que si empezamos a amarnos y tener esta conciencia del amor todos los días, es como empezar a andar en bicicleta, es practicar el amor a mí mismo. Al principio me va a costar trabajo, al principio no voy a querer, al principio va a requerir mucha fuerza de voluntad, pero mientras lo voy haciendo un hábito, luego se vuelve fácil. Ujú. Luego es muy rápido cuando identificas, con esto no estoy amando a mi cuerpo. Empiezas a funcionar desde la conciencia y el amor hacia tu ser. Y desde ahí siempre vas a encontrar cosas maravillosas. Al principio, el camino no va a ser fácil, te va a doler, te va a caer, te vas a caer, te vas a raspar, vas a tener heridas, te van a sangrar, hasta que un día te subes a la bicicleta y ya lo haces de forma inconsciente. Ya se convirtió en algo de suma facilidad. Y así es esto también. Y a lo mejor ya lo haces con suma facilidad y de todas maneras se te atraviesa una ardilla y te caes. ¿Y qué haces? Te limpias la herida, la curas, la sanas y vuelves a andar en bicicleta con facilidad. Creo que la llave es el amor, porque desde ahí no hay juicio. La conciencia no puede coexistir con el juicio. La gratitud no puede coexistir con el juicio. El amor no puede coexistir con el juicio. Una vez que yo me salgo del juicio, entro en la conciencia. Y a partir de la conciencia, la realidad es otra. ¿Por qué abuso de mi cuerpo de esa forma? Porque no estoy desde el amor, estoy juzgando mi cuerpo. Por eso le tengo que dar algo externo, porque ni siquiera soy capaz de voltear a ver mi cuerpo muchas veces. Lo comentamos en el episodio del cuerpo. O sea, ni siquiera soy capaz de mirarme en el espejo y sonreír, porque en cuanto me quito la ropa y me estoy viendo en el espejo, estoy buscando todo lo que está mal según mi ego, porque volvemos a lo mismo, los juicios son una fantasía, es según tus creencias. Tenemos el cuerpo perfecto para nosotros. Y sí, hay veces que hay que trabajar en un cuerpo más saludable porque ya me está diciendo el cuerpo que estoy pasado de peso, pero eso es distinto a yo estar juzgando que tengo la lonja, que tengo celulitis, que estoy flácida, que tengo la bubi caída, que, o sea, si le rascas, te puedes pasar toda una mañana juzgando al cuerpo, por el amor de Dios. ¿Qué tal si nos abrazamos frente al espejo, sonreímos y agradecemos al cuerpo por tenernos vivos? Y si me estás escuchando y tu respuesta es, pues para mí no está padre estar vivo, vayamos a buscar por qué no está padre. Porque una vez que lo encuentres y puedas reconectar, te vas a dar cuenta lo maravillosa que es la vida, aunque ahorita tu ventana diga todo lo contrario o tu mirada diga todo lo contrario.
Dejemos de juzgar y empecemos a buscar, diría yo. Ay, qué bonita reflexión, Pati. Yo quería, como ya al final, yo sé que tú eres terapeuta, que nos explicaras un poco qué pasa a nivel energético, porque sí, o sea, sé que en la cuestión física, pues está la bonita enfermedad, ¿no? Pero a nivel energético yo siento que pasan también muchas cosas, desde que se te baja la energía, o sea, yo fíjate, cuando fumaba muchísimo, como que llegaba a conectar, la verdad, con gente muy, como este señor, que yo decía, ¿no? O sea, ¿qué estará pasando? Entonces, quisiera que igual nos explicaras a nivel, ¿sabes? Como holístico en estas terapias que tú mueves, porque sí, yo he estado contigo y sé que trabajas mucho las creencias y sé que también trabajas mucho esta parte de conectar. Y creo que también es importante porque a veces nada más nos centramos como en la parte física y a lo mejor en la parte mental, ¿sabes? Como a lo mejor un acompañamiento psicológico, no sé, pero yo sé que hay algo más profundo en nuestro ser. Entonces, pero antes de esto, quisiera como compartirles algo que me llegó justamente en estos días que estoy como en mi periodo de invernación. Le digo a mis amigos, estoy en mi periodo de ser un osito que estoy invernando y no me molesten. Pero me llegó un libro que es una edición de Jorge Bucay que se llama Hojas de Ruta, donde vienen 4 libros. Yo el que ahorita estoy leyendo es El Camino de la Autodependencia, que creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, porque él habla sobre todo de esta parte de no depender de nadie, sino solamente de ti. Y se saluda al Buda que hay en ti. Puede que no seas consciente de ello, puede que ni siquiera lo hayas soñado que eres perfecto, que nadie puede ser otra cosa, que el estado de Buda es el centro de tu ser, que no es algo que tiene que suceder en el futuro, que ya haya sucedido, es algo que sucede en el aquí y en el ahora. Procedemos de la luz y vayamos hacia ella. Permite que tu corazón sepa que eres perfecto. Es un cuento muy lindo, pero quería que nos explicaras también qué pasa en esta cuestión, pues, de energía. Sí, depende de cada persona y podemos ver ya cosas concretas. Energéticamente, las adicciones lo que hacen es, como lo mencionaste hace rato, bajar tu vibración, porque no estás funcionando desde el amor de nuevo. Entonces, el que estemos funcionando con vibraciones bajas, lo que hace es que te conecta con otras personas de la misma vibración. Créanlo o no lo crean, pero así es. Entonces, cuando estamos metidos en ese camino, pues vamos encontrando personas que están en esa misma vibración. Por eso encontramos lugares para hacerlo, por eso conectamos con personas que nos van a llevar más adentro de la adicción. Es como tú pides y el universo te da. Se aplica igualmente, nada más que en lugar de hacerlo de forma positiva, lo estamos haciendo en una forma en contra de nuestra esencia, que es amorosa. Y vamos a empezar a conectar con la destrucción porque estamos vibrando desde ahí. Y mientras más nos vamos ahondando en esto, pues más destrucción. Por eso, mientras más se avanza en una adicción, es más complicado salir porque te vas relacionando con más y más y más de ese mundo, ¿no? Y obviamente desde la biodescodificación, pues también hay cosas atrás. Trastornos alimenticios pueden tener detrás abandono, vacío, etcétera. Cuando hablamos, por ejemplo, de una adicción al alcohol, pues generalmente es fragilidad emocional, inseguridad, y en la mayoría de los casos estamos hablando de desvalorización.
no me valoro y por eso busco sentirme bien con otras cosas que están fuera de mí, etcétera. Y ya el caso concreto de cada cosa, pues habría que revisarlo, pero todas y cada una de ellas tienen detrás algo que hay profundo que hay que trabajar. Y hay muchísimas terapias holísticas que nos pueden apoyar y ayudar también en el caso de las adicciones. De nuevo, si tú me dices cuál es la mejor terapia que puede apoyar, no hay una respuesta porque a mí me gusta trabajar con lo que el cuerpo de la persona me dice. Para una persona puede ser una terapia, para otra pueden ser varias en el proceso terapéutico. Y a mí, y volviendo a lo poderoso que son las preguntas, pues eso es lo que yo hago en el trabajo continuo, sea cual sea el caso o lo que estemos tratando, sea un dolor, sea enfermedad, sea adicción, sea lo que sea, es preguntarle al cuerpo de la persona qué contribuye más para ella en ese momento determinado. Eso es lo que yo te puedo compartir y sin duda el trabajo de las adicciones pues requiere tiempo, requiere compromiso, requiere de ir viendo qué hay, cuál es la raíz, etcétera. Es un trabajo muy profundo, no es igual que tratar un dolor de cabeza o un dolor de rodilla, pero sí tiene un impacto a nivel energético muy profundo. No solo tuyo, o sea, no solo de quien tiene la adicción, que eso me encantó. Yo creo que no hay que decir soy porque no eres la adicción. Eres mucho más que eso, eres un ser hermoso, maravilloso e ilimitado, más allá de la adicción. Entonces, creo que dijiste algo muy lindo y sí vale la pena decir, tengo la adicción a, ¿no? Pero definitivamente no somos las adicciones y eso me encantó. Ay, pues muchas gracias, Pati. Pues ya para ir cerrando, lo único que podría decir es que hemos estado dispuestos, sobre todo los que en algún momento pasamos por esto, a pagar el precio, ¿no? Inconsciente o muy conscientemente. Y yo creo que la recuperación también vale la pena pagar el precio. Y es un precio y un regalo que es la propia vida, nuestro propio amor, nuestra propia conexión. Y comentar que no están solos, que hay muchas alternativas para que puedan salir de esta situación. Pati ya les dijo alguna, pero también volver a lo simple, ¿no? Lo que decía al principio, volver a ti, volver a disfrutar las cosas simples de la vida y como bien me enseñó esta persona, solo por hoy. Y solo por hoy quisiera saber si tienes alguna recomendación, ya sea un libro, un video, una canción que nos pueda como alientar en este camino. Sí, me gustaría recomendarles un libro. El autor es Dane Heer, que es el co-creador de Access Consciousness. El libro no habla de adicciones, sino el título del libro es Siendo tú cambiando el mundo. Y me parece que viene muy de la mano con lo que acabamos de hablar en el episodio de hoy, Yu, porque al final, como lo dijimos repetitivamente durante el episodio, las adicciones nos llevan a evadir constantemente, sea cual sea, estamos evadiéndonos de nosotros mismos y de cualquier cosa que hay ahí que necesitamos ponerle atención. Y el libro nos invita a eso, a ser nosotros mismos, a darnos cuenta del regalo que somos para el mundo, siendo lo que somos, porque al final, como lo decías en este fragmento que nos compartiste y nos leíste, ya somos perfectos. Es conectar con esa perfección, salir del juicio de nosotros mismos y que el juicio de los otros deje de ser importante porque sabemos lo que somos. Entonces puede venir el vecino a decirme que soy una porquería y yo voy a sonreír y decirle gracias, pero te acabo de decir que eres una porquería. Gracias, porque en el fondo
Tú sabes lo que eres, independientemente de su juicio y su punto de vista. Y si todos empezamos a vivir, a experimentar la vida y a disfrutarnos desde ese lugar, este mundo sería otra cosa. Así que con eso quiero cerrar. Dane Here, lo podemos poner en el texto para que vean cómo se escribe su nombre y apellido, y el título es Siendo tú, cambiando el mundo. Y con eso nos despedimos y nos escuchamos a la próxima. Hemos llegado al final de este episodio y esperamos que te hayas llevado una buena reflexión, pero sobre todo un buen chascarrillo. Recuerda que nos escuchamos dentro de 15 días y estaremos encantadas de tener contacto contigo. Lo puedes hacer por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Entre Carajillos y Chascarrillos, en Instagram y YouTube como Carajillos y Chascarrillos. Recuerda que si este material es de valor para ti, nos ayudas mucho compartiendo y nos ayudas mucho suscribiéndote a todas nuestras plataformas. Te invitamos a ver el mundo de otra manera y qué mejor hacerlo acompañados. Hasta la próxima.